Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les doy la bienvenida al canal. Yo soy Martín, tanto tiempo sin vernos. Espero que estén todos y todas más que bien. Como podrán entender, espero que me entiendan, noviembre es un mes bastante complicado en lo que es académico, tanto en estudio como para nosotros los docentes. Así que he estado muy complicado este último tiempo con todo lo que es la enseñanza y aparte, como ya habrán visto en las publicaciones, estuve escribiendo una novela nueva que esa sí la voy a publicar el año que viene probablemente. Estuve viendo un par de editoriales. Pero a lo que vinieron y a lo que vieron en el título del video, hoy vamos a ver dos libros de cuentos imprescindibles, parte 2. Y vamos a ver uno que probablemente se lo esperen y otro que no tanto. Ya vamos a tener en las próximas ediciones a Borges, a Cortázar, a Silvina Ocampo, Feliberto Hernández, la grandiosa Clarice Lispector, que ya la voy a traer al canal. Pero hoy vamos con otros dos clásicos. Primero tenemos a Los crímenes de la calle Morgue, de Edgar Allan Poe, un conocido por la mayoría, y otro quizás que no es tan conocido, obviamente el autor seguro por el Ulises, pero no sé si conocen tanto esto, que es Dublineses, un librito de cuentos que está muy interesante y que obviamente después de leerlo pueden decir yo leí a Joyce. Y vamos a hacer, como la mayoría de los videos, la biografía de los autores y luego vamos a hacer un repaso de los libros y algunos cuentos que traen. No les voy a contar todo, obviamente, porque está bueno que lo descubran por ustedes mismos. Y también te voy a contar por qué es importante tener estos libros al menos una vez leídos en la vida. Para empezar, un clásico, Edgar Allan Poe, infaltable en la secundaria, cuando se introduce el género de terror o el género de detectives, la novela policial. Y por otro lado vamos a tener a Dublineses, que va a ser la segunda parte del video. Vamos a empezar a hablar un poquito de este tremendo librito. Hay un montón de ediciones. Yo tengo la edición Biblioteca Básica Universal del Centro Editor de América Latina. Es un librito bastante viejo, del año 91, y trae una serie de cuentos que ya los vamos a estar viendo. Vamos ahora a la biografía del autor. Edgar Poe nació en Boston en 1809, quedó huérfano antes de cumplir 3 años y fue criado por los Allan, aunque nunca llegó a ser formalmente adoptado. Gran poeta, crítico feroz y pionero del cuento moderno, Poe vivió una existencia marcada por la pobreza, el alcohol y una tormenta de inestabilidades emocionales, ingredientes perfectos para crear literatura inolvidable. Inventó el cuento detectivesco, justamente con esta obra, Los crímenes de la calle Morgue, en 1841. Perfeccionó el terror psicológico con relatos como El corazón delator, La caída de la casa Asher y El pozo y el péndulo. Y escribió poemas inmortales como El cuervo. También fue uno de los primeros teóricos serios del relato corto, defendiendo la idea de la unidad de efecto. Su vida fue corta y trágica, y murió en 1849 en circunstancias un poco extrañas, que te voy a dejar por acá, el short que ya le hice, así que podés ir a verlo después del video. Vamos a hablar del librito. Yo ahora te voy a contar los cuentos que trae, algunos te los voy a explicar, otros no, para que los descubras por vos mismo. ¿Y por qué es importante este libro de cuentos? Justamente porque tiene el primer relato detectivesco con todas las características propias del género, que es justamente el cuento que le da el nombre al libro, Los crímenes de la calle Morgue. Y también contiene el primer ejemplo del subgénero habitación cerrada, que es un crimen aparentemente perfecto en una habitación cerrada donde nadie pudo haber entrado, pero alguien tiene que haber entrado. Vamos a ver los cuentos que contiene esta edición. Como ya les dije, según la edición que te toque, este libro tiene 7 cuentos. Y bueno, las notas preliminares, un breve estudio al inicio, un breve estudio preliminar, lo cual da contexto a la hora de leerlo. Está muy bueno y contiene los siguientes cuentos. El primero se llama Ligeia, donde el narrador está obsesionado con su esposa Ligeia justamente, donde él la idealiza a ella y su belleza rozan casi lo sobrenatural. Va a haber otra esposa. El segundo cuento que tiene es justamente Los crímenes de la calle Morgue y nos va a narrar lo siguiente. Aparecen 2 mujeres brutalmente asesinadas en un cuarto cerrado donde no podría haber entrado nadie. La policía no va a tener idea de lo que ocurrió y acá va a aparecer la figura del detective Auguste Dupin, que es el primer detective literario moderno, y resuelve el caso aplicando razonamiento lógico extremo. Tiene un final sorprendente, un poco polémico quizás, pero no te voy a contar más porque si no te voy a estar spoileando todo. El siguiente cuento es La máscara de la muerte roja, donde un príncipe se encierra con el resto de la nobleza en una abadía porque están escapando de una plaga mortal. Allí van a organizar un baile y va a aparecer alguien, no te voy a contar más. El siguiente cuento es El corazón delator. Muy famoso este cuento, donde el narrador confiesa haber matado a un anciano porque lo atormentaba un ojo de buitre que tiene, y tras esconder el cadáver del viejo empieza a escuchar en su cabeza. Y no te voy a contar más, porque vamos a pasar al siguiente cuento.
un cuento de las montañas escabrosas. Este es un relato distinto, es de aventura, tiene algo de fantástico, bastante distinto a lo que hace generalmente Edgar Allan Poe, por lo tanto este cuento no es tan oscuro como el resto de sus relatos. Vamos a seguir con el anteúltimo, uno muy conocido, generalmente en la secundaria se pide cuando se da género de terror, que es La verdad sobre el caso del señor Valdemar, y nos va a narrar la historia de este científico que utiliza el mesmerismo, esta forma de hipnotizar a las personas para mantener vivo justamente a Valdemar justo antes de la muerte, lo mantiene vivo varios meses y van a pasar cosas. Y para finalizar, el tonel o el barril de amontillado, según la versión que te haya tocado, que es un relato de venganza escrito de manera muy elegante. Este conjunto de cuentos demuestra todo lo que Edgar Allan Poe podía hacer. Terror, deducción, tensión, simbolismo, ciencia, locura, un montón de cosas. La verdad que un autor brillante, reconocido mundialmente, con una vida bastante trágica. Así que este es el primero de los 2 libros de este video y lo súper recomiendo. Es un manual de instrucciones del cuento moderno. Vamos a pasar con el siguiente libro. El siguiente que tenemos, como ya dije al inicio del video, es Dublineses de James Joyce, ya saben, el escritor del Ulises, considerado uno de los libros más complicados, más complejos de leer. Yo tengo que reconocer que todavía no lo he leído, pero en algún momento quiero intentarlo, a ver cómo me va. Así que por ahora esto es una excelente entrada al autor. Y hablando del autor, vamos a ir con la biografía. James Augustine Aloysius Joyce, o James Joyce, nació en Dublín en 1882 y pasó buena parte de su vida intentando escapar de Dublín. Hijo de una familia católica en decadencia económica, estudió literatura y lenguas y a los 22 años se fue al exilio voluntario con Nora Barnacle, su futura esposa. Vivió en Trieste, París y Zúrich, trabajando como profesor de inglés mientras escribía algunas de las obras más influyentes del siglo XX. Su narrativa rompió todas las reglas, ya que tenían como característica monólogos interiores, conciencias fragmentadas, juegos lingüísticos y una atención obsesiva al detalle urbano, que es justamente lo que vamos a ver en Dublineses. Pasó sus últimos años en Zúrich, casi ciego, pero siempre escribiendo, y murió en 1941. Hoy es considerado uno de los autores que redefinieron la literatura moderna. Un hombre que convirtió un solo día en Dublín, 16 de junio de 1904, en mito universal, justamente el Ulises. Tengo que ser sincero con este libro, lo leí, empecé a leerlo hace un tiempo atrás y la verdad es que no me llamaba mucho la atención, leí un par de cuentos y como que no conectaba, pero bueno, no tenía información del contexto sobre qué se había escrito, de lo que representaban los cuentos, cómo estaban estructurados. Y luego de haber visto un par de videos, de recomendaciones, de buscar un poco de información en internet, volví a leerlos y tiene otro significado diferente. Así que es importante dar la información que contiene unos 15 cuentos donde se retrata la vida de Dublín justamente. Los cuentos van a estar organizados en las etapas del ser humano, que son infancia, adolescencia, madurez, la vida pública o la madurez tardía, se puede decir, y la muerte. Nos va a mostrar justamente la vida de diferentes personas de Dublín, de esta ciudad, de forma totalmente crítica. Para separar estas 3 etapas, vamos a decir que en la infancia tenemos un cuento como The Sisters o Las Hermanas, donde un niño descubre la muerte de un sacerdote cercano. Lo inquietante no es la muerte, sino que ahí está la sensación de que hay secretos y corrupción y asuntos morales que él aún no entiende, pero lo siente. Este niño va a encontrarse con sus primeras epifanías y va a ver las grietas en el mundo adulto. Para la etapa de la adolescencia nos vamos a encontrar con un cuento como Evelyn. Evelyn es una adolescente que vive en una casa bastante cargada de responsabilidades. Ella cuida de sus hermanos, trabaja, tiene que aguantar el carácter agresivo de su padre. Un día se va a topar con la posibilidad de irse de esa casa y va a pasar algo. Este cuento nos va a hablar de todas las responsabilidades que empieza a tener de repente un adolescente, por todas las frustraciones que pasa, por todo el dolor y por decisiones que tiene que tomar. Y también el miedo. Para la etapa 3, la etapa de la madurez, vamos a tener a Little Cloud o una nubecilla, una nubecita, una pequeña nube, y nos va a narrar la historia de Little Chandler o el pequeño Chandler, que se encuentra con un amigo exitoso de él que vive en Londres, mientras él está atrapado en una vida de rutina totalmente aburrida, mostrándonos acá la frustración adulta, los sueños que no se cumplieron y lo que pudo haber sido. Y para la última etapa vamos a tener a Painful Case o un caso doloroso, un caso triste, que nos va a narrar la vida de Mr. Duffy, un señor que rechaza todo afecto y años después una mujer muere, una mujer con la que él tuvo una especie de relación, y ahí se va a plantear un montón de cosas, totalmente triste, bastante desgarrador.
Este cuento nos va a hablar del dolor y de las consecuencias emocionales que trae la soledad. La verdad que es un libro hermoso, yo le tuve que dar una segunda oportunidad, como ya les contaba. Me parece que está buenísimo y sirve para entender que quizás un cuento no necesita terror, un cuento no necesita crímenes o una resolución para ser bueno, ya que el autor logra que una cena, un reencuentro, un recuerdo se pueda convertir en una revelación profunda. La verdad que son autores que me encantan. Podríamos decir que son autores algo opuestos, si lo miramos desde cierto punto de vista, porque uno hace una mirada de la oscuridad desde el sótano y el otro desde una ventana gris de Dublín, y aunque tengan miradas diferentes a la hora de escribir cuentos, los dos inauguran caminos. Cuento policial, terror psicológico, la epifanía moderna, la narrativa de lo cotidiano, todos estos caminos y otros más los inauguran estos autores que la verdad que son imprescindibles a la hora de hablar de cuentos. Y leerlos no es un viaje a otra época, es entender cómo se construyeron los cuentos tal como los conocemos ahora. Quizás este video quede demasiado rápido, un poco corto, pero entiéndanme que lo hice en muy poco tiempo. Tenía ganas de hacerlo hace bastante, los libros los tenía preparados ahí, justamente porque tengo que preparar evaluaciones, intensificaciones, proyectos, finalización de escuelas y de una secundaria a otra. Y como les decía, noviembre es un mes bastante intenso, así que cuando termine todo esto voy a ponerme al día. Ya estamos preparando el video del túnel de Ernesto Sábato, está por acá. Y es el video que probablemente salga el fin de semana si es que no tengo demasiado trabajo. Se viene algún que otro short también de curiosidades y una vez finalizadas las clases vamos a subir contenido mucho más seguido. Espero que el video les haya gustado, espero también que le den una oportunidad a estos dos libros de cuentos, la verdad que son dos libros increíbles, tienen que estar en toda biblioteca o al menos los tienen que haber leído una vez en la vida. Yo soy Martín, si te gustó el video dale like, suscríbete, compartí y nos vemos en el próximo. Chau.